bienvenidos a este episodio donde vamos a explorar una relación que a primera vista parece contradictoria. El budismo, una tradición espiritual asociada a la compasión y la iluminación, y los samuráis, guerreros entrenados para la guerra y la muerte. Nosotros somos Juan David y Nicolás. Zen y espada. El budismo en el código del samurái. Hoy queremos responder una pregunta central. ¿Cómo influyó el budismo japonés en el Bushido, el código ético de los samuráis? ¿Y es coherente hablar de espiritualidad en un contexto de violencia? Vamos a hablar del budismo zen, del concepto de desapego, del honor, de la muerte y de cómo estas ideas moldearon la mentalidad del samurái. Primero, un poco de contexto. El budismo llega a Japón en el siglo VI desde China y Corea. Con el tiempo se desarrollan distintas escuelas, pero en una en particular se vuelve muy influyente en los samuráis, el Zen. El zen enfatiza la meditación, la disciplina mental, la experiencia directa y la superación del miedo, especialmente el miedo a la muerte. Y aquí es donde empieza la conexión con los guerreros. Durante el periodo Kamakura, cuando la clase samurái consolida su poder político, el Zen ofrece algo muy valioso: control mental, serenidad y claridad bajo presión. Pero, ¿qué es el Bushido? El Bushido significa literalmente el camino del guerrero. No es un libro único, sino un conjunto de principios éticos que se fueron desarrollando con el tiempo. Algunos valores centrales: la rectitud, la lealtad, el honor, el autocontrol, el coraje y la disciplina. También hay algo fundamental, que era la aceptación de la muerte. El samurái, que era el guerrero supremo, debía estar preparado para morir en cualquier momento. La vida era secundaria, entraba a un plano secundario frente al honor, que era muchísimo más grande. Aquí vemos claramente la influencia del budismo zen. Si el ego y el apego generan sufrimiento, entonces el desapego a la propia vida permite actuar sin miedo. El Zen no enseñaba técnicas de combate en sí, pero sí enseñaba algo más clave, que era vaciar la mente, estar tranquilo. El concepto de Mushin, que significaba o significa mente sin mente, implicaba actuar sin interferencia del pensamiento racional excesivo. En combate esto era crucial. Si el samurái dudaba, moría. El zen entrenaba una mente que reaccionaba con claridad instantánea. Además, la meditación ayudaba a, primero, controlar el miedo; segundo, mantener la concentración absoluta; y tercero, aceptar la impermanencia. Y aquí aparece un punto interesante. El budismo enseña que todo es impermanente. Si todo es transitorio, incluso la vida, entonces la muerte no es algo que deba paralizar.
Es aquí donde surge una pregunta crítica. ¿Cómo puede una religión que promueve la compasión influir en una clase guerrera? Hay varias respuestas posibles. Primero, el budismo japonés se adaptó al contexto cultural. Segundo, el Zen se enfoca más en la disciplina mental que en la ética pacifista estricta. También es importante mencionar que el Bushido no es puramente budista. Este también está influenciado por el confucianismo, que aporta la lealtad y jerarquía entre la sociedad, el sintoísmo, que aporta la idea de pureza y fidelidad al señor feudal. Entonces, más que una contradicción, podemos verlo como una reinterpretación cultural del budismo en un contexto militar. Un ejemplo extremo de esta ética es el seppuku, el suicidio ritual para preservar el honor. Desde una mirada occidental puede parecer irracional, pero dentro del Bushido tenía sentido. La deshonra era peor que la muerte. Aquí vemos nuevamente la influencia del desapego budista. La muerte no era el fin absoluto, sino parte del ciclo de la existencia humana. Pero bueno, entonces, ¿qué nos deja esta relación entre budismo y samuráis? Que el budismo japonés no fue simplemente una religión contemplativa,
sino una fuerza cultural que moldeó la ética de una clase guerrera. También nos deja una pregunta abierta. ¿Puede una tradición espiritual ser neutral frente al poder político y militar? ¿O inevitablemente termina adaptándose a las estructuras del poder? Y quizás lo más interesante, el Bushido muestra cómo la espiritualidad puede utilizarse tanto para la paz como para fortalecer estructuras de violencia, dependiendo del contexto histórico. En este episodio vimos cómo el Zen influyó en la mentalidad samurái y cómo el Bushido combinó budismo, confucianismo y sintoísmo. Esperamos que este análisis les haya permitido ver el budismo japonés desde una perspectiva menos idealizada y más histórica. Gracias por escucharnos. Esto fue Zen y Espada, el budismo en el código del samurái. Nosotros somos Juan David Ramos y Nicolás Contreras. Gracias por escucharnos. Hasta una próxima ocasión.